Bueno, a mí la definición que más me gusta de membrana celular es la siguiente: la frontera biológica de la célula. Es decir, más allá de ella ya no se trata de la célula, ya es el medio externo. Es básicamente la piel de la célula. Es por medio de la cual se comunica con otras células y se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Otros nombres con los que también se conoce es membrana citoplasmática o plasmalema. También se le conoce así. Bien, entonces lo primero es que si nosotros nos acercamos un poquito a ver la membrana plasmática, nos vamos a dar cuenta que no se trata de una sola capa, sino de dos. Es una bicapa. Y si nos acercamos todavía más, nos vamos a empezar a encontrar con unas cosas bien raras. Pero vamos por pasos. La membrana celular está compuesta básicamente de las tres biomoléculas: proteínas en un 55%, lípidos en un 40%, carbohidratos más o menos en un 5%. Las proteínas las vamos a dividir de acuerdo a en qué parte de la membrana se encuentran. Las que la atraviesan totalmente se llaman integrales, y las que nada más están en una sola parte, la capa interna o la externa, se van a llamar periféricas. Los lípidos los vamos a nombrar de acuerdo a que estén unidos. Si están unidos a un grupo fosfato, se van a llamar fosfolípidos. Aunque si están unidos a la esfingosina, también se pueden llamar fosfoesfingolípidos. Si están unidos a un azúcar, se van a llamar glucolípidos. Ese pequeño restante que pertenece a los carbohidratos los vamos a clasificar también de acuerdo a que estén unidos. Si están unidos a lípidos, entonces ya vimos que se van a llamar los glucolípidos. Pero si están unidos a proteínas, se van a llamar glucoproteínas. Entonces, este es el overview general de cómo se organiza, de cómo es la composición general de la membrana celular. Está en su mayor parte compuesta por proteínas y por lípidos. Ups, me faltó un componente muy importante de los lípidos, el cual es el colesterol. Y en breve veremos su importancia, pero ahora sí, esta es la visión general de cómo está compuesta la membrana celular. De los lípidos, el fosfolípido es el estándar para explicar la constitución lipídica de la membrana. Y está más o menos así. Esta es la representación química de un fosfolípido, pero no es necesario aprendérsela, solamente es para explicar de dónde vienen las partes. Ok, en primer lugar va a estar constituido por un grupo fosfato, que es este, un glicerol, que es este de aquí, y dos cadenas de ácidos grasos, es decir, una y dos. Pero aquí nos falta otro componente que es muy importante y que por eso lo dejé al final, que es lo que le va a dar el nombre al fosfolípido. Por ejemplo, si aquí agregamos este alcohol que se llama inositol, el fosfolípido se va a llamar fosfatidil inositol. Si lo cambiamos por una colina, ahora se va a llamar fosfatidil colina. Otra cosa que es común que pregunten es acerca de estos ácidos grasos que vimos, ¿cuál es su longitud? Es decir, tú recuerdas seguramente que los ácidos grasos se nombran de acuerdo al número de carbonos que tienen, adquieren diferentes nombres. Entonces, los que más frecuentemente aparecen en los fosfolípidos son los siguientes: el ácido linoleico de 16 carbonos, el esteárico de 18 carbonos y el famosísimo ácido araquidónico de 20 carbonos. Y famosísimo por el rol que tiene en la inflamación. Así que deja esa nota mental por ahí para que después en inflamación lo veamos. Ahora, para hacer todo más visiblemente digerible, decidimos que íbamos a sustituir, en este caso la colina, el grupo fosfato y el glicerol, por una esfera y los dos ácidos grasos por dos patitas así. Entonces, eso es lo que estábamos viendo al principio en el esquema. Lo importante de esto es que la cabeza del fosfolípido es hidrófila. Eso significa que se lleva bien con el agua. Y las patas, obviamente, son un lípido, entonces van a ser hidrofóbicas. Y esta propiedad de una molécula que sea hidrofílica e hidrofóbica a la vez se le llama que es una molécula anfipática. Entonces, en resumen, un fosfolípido está formado por un grupo inositol, serina, colina, o más bien por un grupo que puede ser inositol o serina o colina, más un grupo fosfato, más un glicerol y más dos ácidos grasos. Se representa como una esfera y dos patitas, las cuales van a ser su cabeza y su cola, que en donde la cabeza es hidrofílica y las patas hidrofóbicas, lo cual se le llama una molécula anfipática. Estos fosfolípidos van a formar
la bicapa de fosfolípidos. Muy importante observar cómo las partes hidrofóbicas se alinean al centro y las partes hidrofílicas a la periferia. Entonces, de esta manera tú vas a saber que por dentro y por fuera vamos a tener el agua. La diferencia es que a lo que llamamos por dentro va a ser el citoplasma y el líquido intracelular, y lo que llamamos por fuera va a ser el medio externo donde está el líquido extracelular. En esta bicapa lipídica vamos a tener inmerso también diversas concentraciones de una molécula que se llama colesterol. Y esto es muy importante porque le da el grado de movilidad a la membrana celular, de manera que a mayor colesterol, menor fluidez de la membrana, es decir, se encuentra más rígida. Ahora, las proteínas pueden tener diversísimas funciones en la membrana celular, de las cuales solo voy a mencionar algunas. Forman parte de la integridad estructural de la célula, pueden formar canales para que las sustancias hidrofílicas pasen más fácilmente, o en resumen solo pueden formar canales, pueden funcionar como transportadores también para sustancias, pueden funcionar también como enzimas catalizando alguna reacción, o pueden también funcionar como receptores, de manera que cuando un sustrato se pega a su receptor, por dentro de la célula pasa algo, se inicia una reacción. Por último, algo que vale la pena repetir acerca de las proteínas es cómo las clasificamos, de acuerdo a cómo se ubican en la membrana. Entonces, nada más dejar en claro que las integrales atraviesan todo el espesor de la membrana, tanto la capa interna como la capa externa. Y las periféricas no, las periféricas se encuentran o en la capa interna o en la capa externa.